saludo en este camino que retomamos cada semana, escuchando por un lado a Jesús y también reflexionando sobre la vida, sobre la cultura. Tomamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, 27 y siguientes. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto a sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Un pasaje fundamental de la vida de Jesús. Hace como un corte, ya ha predicado, ha juntado multitudes, tiene los discípulos. Entonces, ¿cuál es la opción ante él? ¿Qué se dice de él? Y muchos dicen: un gran santón, un gran profeta, alguien que habla de Dios. Entonces les pregunta a los apóstoles, los que van a ser sus testigos: ¿y ustedes, quien dice que soy? Lo reconocen el Mesías. Es más que uno de los enviados de Dios, es el enviado, el consagrado, el que va a culminar la obra de reinar Dios salvando a los hombres. Y enseguida de ese reconocimiento por boca de Pedro hay un paso más. Dice: sí, soy el Mesías, pero no como ustedes se lo imaginan. Es un Mesías que va a ser rechazado, condenado a muerte. O sea, que aparentemente un Mesías que fracasa, que va por el lado de la cruz, que no es el éxito del gran santón, aunque sé que los milagros no son para saltearse la muerte. Y que, por cierto, va a resucitar al tercer día, o sea, a través de la cruz llega la gloria. Y ante este nuevo aspecto del Mesías, el mismo Pedro, que lo confesó, le dijo: tú eres el Mesías. Ahora, no puede ser, y lo reprende. Y Jesús a Pedro entonces le dice: vuélvete discípulo, detrás de mí. Tú me estás queriendo hacer tropezar, como que yo busque ser el Mesías con un éxito que no es el de Dios. Entonces, detrás de mí, tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Y para cerrar esto, dice: bueno, el que me reconoce a mí como Mesías, y yo soy el Mesías de la cruz, entonces tiene que venir detrás de mí también tomando la cruz, también negándose a sí mismo, con una especie de paradoja. El que quiera perder la vida, ese la recupera. El que la quiera guardar para sí y salvarse, ese la pierde. La cruz, pues, está en el centro de Jesús. Y por eso no la ponemos en todos lados solo como un adorno, tampoco para olvidar que ha resucitado y que está a la derecha del Padre, sino que es por la cruz que Cristo nos rescata y por la cruz que el hombre crece y por la cruz que se hace verdadero discípulo de Él. Y perder la vida es entregarla entera, para así entonces poder de verdad recuperarla. Digo, no es un juego de palabras, es una sabiduría distinta al cálculo, más o menos, a querer una religiosidad que nos rellene un poco, a querer que Dios me ayude, pero para hacer mi pequeño proyectito. Hay una transformación que solo es posible muriendo y así resucitando. Imposible para el hombre por sí mismo, porque se asusta y no puede. Posible porque lo hace Jesucristo y por el don de la fe, por la gracia de la fe. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Salve, oh cruz, única esperanza. Quisiera que reflexionáramos un poquito más, digamos, como culturalmente, en torno a la luz de la cruz de Cristo que hemos escuchado en el Evangelio, ¿no?
En general, nuestra cultura no quiere hablar de sacrificios, de renuncias, es más bien una cultura que tiende a fomentar el deseo y el saciar el deseo, el realizarse, el de sacarse los gustos, que tiene algo de verdad, porque el hombre algo de ello tiene. Sin embargo, también pone, digamos, la renuncia a veces con otros lenguajes. Por ejemplo, a veces se dice el costo social, ¿verdad? Es gente que va a sufrir, ¿no? La renuncia fiscal, entonces se renuncia a cierta plata del Estado. ¿Sí? Usa otra terminología, pero no enfrenta una cultura de la cruz. Y también incluso ha hecho una cierta presentación de que el cristianismo es una religión triste, porque justamente ponen la cruz, el sacrificio, la renuncia. Sin embargo, es el mismo cristianismo con su cruz lo que ha transformado al mundo. Y la misma educación tiende a hacerse sin cruz y sin renuncia, con lo cual es imposible verdaderamente educar. Es verdad. Una cosa es ser masoquista, una cosa es no apreciar los bienes de este mundo. Entonces, en el libro de Génesis dice que Dios vio lo que había hecho y es todo bueno. Así que hay bondad en la creación. El placer es un bien, pero son bienes relativos y además ordenados al bien superior, que es en el hombre la verdad, la libertad y en último término el ser transformado como hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Entonces, esa transformación última también entra en el camino de la cruz. La cruz es como, en primer lugar, pide muchas dimensiones. Un lado tiene una luz de fe, ya hemos hablado, que es Cristo crucificado, es la luz y es el camino. Pero también podemos hacer experiencia y verla, ¿no? Que aún razonablemente, cuando alguien es ofendido, perdonar es una cruz, es una renuncia a un cierto derecho, a devolver mal por mal, a dejar que ahí termine la cosa. Pero todos tenemos experiencia de que esa renuncia, por ejemplo, perdonando, olvidando, volviendo a dar ocasión, es fructífera. Si nadie perdonara, si nadie renunciara a su derecho, digamos, de devolver el mal por mal o a cobrar todo, si queremos cobrarlo todo, la vida sería un infierno. Así que hay una renuncia para perdonar, hay una renuncia para dar ocasión al otro. Hay renuncia consigo mismo, nadie crece sin renunciar. Aquí hay un problema grande en toda la educación, que tiende a hacer que los niños sí sean felices, pero los niños también tienen que aprender de algún modo a frustrarse, tienen que aprender que hay cosas que valen más que otras, son más importantes y hay que renunciar a ello. Se habla también, por un lado, se quiere fomentar todo gozo inmediato, por otro lado se habla de formación en valores, pero los valores no son cosas sueltas, esto vale, si vale, para adquirir eso, aunque no es una cosa, para obtener esa virtud, hay que renunciar a otras cosas. Entonces digo, la educación por valores es una educación en virtudes y en renuncias. Ya digo, no renuncias arbitrarias, no renuncias porque no valgan las cosas, no renuncias injustas, pero sí se requiere renunciar, se requiere tomar la cruz. Y hay una cruz que es un poco, diría, global. Es que el fin de mí mismo no es satisfacerme, sino ser recto, ser bueno, ser generoso, dar vida a los demás. Y para ello hay que renunciar. Una cultura que ahora, por ejemplo, que no quiere tener hijos, es una cultura que no acepta la cruz, ni para sí, porque tener más hijos, ser más generoso, pide un desprendimiento, ni para los demás, los niños mismos, no, ¿para qué voy a traer con las dificultades que hay? Como si no fuera valiosa la vida esta y la vida eterna, también por el camino de la cruz que han de tener los niños y que hemos de acompañar y valorar a los adultos. También pues el Señor nos dé la sabiduría, una visión, una comprensión que nace de la gloria de Cristo crucificado.